Cecilia Alegría está decidida a irse del país, a irse de su país. La periodista y catedrática siente que es lo único que ahora le queda por hacer desde hace 2 semanas, cuando su esposo fuera asesinado en las alturas de Puquio, en Ayacucho. Y aunque para las autoridades el crimen ha sido obra de delincuentes comunes, ella está segura que fue sendero luminoso en su lento y amenazante regreso. Veamos el siguiente informe. A ver, los viejos. El plan es que normalmente yo llegaría a Puquio y Oye, ¿a Puquio no se supone que es Estados Unidos? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿No se supone que es Estados Unidos? ¿Cómo que a Puquio? A Puquio Unidos. Yo presentía esto porque cuando mi esposo parte rumbo a esta expedición en las alturas de Puquio, Ayacucho, yo le doy mi bendición, como siempre hacía cuando él viajaba, y le dije: mi amor, que los ángeles del Señor te guarden, te protejan, que el Señor te acompañe, y él me dijo: ruega para que el Señor nos vuelva invisibles. Esa frase para mí dice mucho, porque quiere decir que en el fondo él presentía que había peligro. ¿Te había comentado de amenazas? ¿Te había comentado sus sospechas, sus temores? No, porque mi esposo era muy valiente, pero además de muy valiente no quería nunca preocuparme ni alarmarme, y más bien lo que me dijo fue: la empresa ha tomado todas las medidas de seguridad y la empresa nos ha confirmado que no hay riesgo en la zona. Por ende, mujer, quédate tranquila que nada me va a pasar. Porque yo le decía: pero mi amor, están yendo justo en vísperas del paro armado en Ayacucho, la zona debe estar más convulsionada que nunca, debe haber más violencia que nunca, y él me tranquilizaba, y además, como era un hombre de fe, él tenía una frase que a mí siempre me repetía, no sé si para tranquilizarme o para reconfortarme de alguna forma, que era: nadie muere en la víspera. 10 días después de ocurrida la tragedia, Cecilia Alegría decidió romper su silencio. Se había propuesto callar. Sin embargo, las declaraciones del ministro del Interior que leyera en un diario casi la obligaron a pronunciarse. Fernando Rospigliosi se inclinaba abiertamente porque el asesinato de su esposo había sido responsabilidad de delincuentes comunes. Cecilia, por su parte, tiene motivos para pensar que el balazo que mató al hombre de su vida provino del arma de un terrorista. Los hechos se remontan al 22 de julio pasado, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar en las alturas de Puquio, una zona donde, de acuerdo a una serie de testimonios recogidos por reportajes, hay desde hace algunas semanas presencia activa de sendero luminoso. A las alturas sí ha habido matanzas, ha habido, sí, se ha escuchado, sí, por los terroristas, se ha escuchado. ¿No hay terroristas acá en Puquio? Acá en Puquio mismo no se ha visto, en las alturas sí, pero tal vez no han tenido esa voluntad de bajar, ¿no? Tal vez no, porque ha pasado en Coracora, ha pasado matanza en, ¿cómo se llama acá? En Pampar, que son los frentes, pero acá en Puquio ¿Quiénes han matado a los terroristas? Sí, los terroristas han matado a personas. Inclusive ha matado a un ingeniero en la mina de acá por atrás. Por Sabamba. Ajá, Sabamba. Sospecha sí me produce un comentario que ha llegado a mis oídos por otra persona, de un periodista muy prestigioso de nuestro país, que días después del asesinato de mi esposo comentó en su programa que el comandante general de la zona, o un alto mando militar, no recuerdo el rango precisamente, había anunciado en la zona que antes del paro armado inclusive había que estar muy prevenidos, en tomar todas las medidas de seguridad del caso, porque se venía una etapa de violencia en esa zona. Es decir, que el responsable militar de la zona ya lo estaba previendo. Entonces, lo que ha sucedido para mí es parte de este rebrote. Ahora, yo no puedo decirlo categóricamente. Claro. No me consta, no tengo pruebas, pero mi corazón me dice que eso está más cerca de la verdad que la otra versión, la de los delincuentes comunes. Jorge Luis Injo Espinosa tenía 49 años y ejercía desde hace 30 la profesión de geólogo. El día en que fue asesinado, compartía junto a otras 6 personas una carpa en esta desolada explanada de la Puna ayacuchana. Jorge Injoque formaba parte del campamento Linda, el equipo de exploración minera que por tercera vez enviaba a esta zona la transnacional Barrick Corporation. Fue el propio asistente personal de Jorge quien contaría a Cecilia que el ataque se inició a las 5 de la tarde, cuando se escuchó a lo lejos algo que bien podría haber sido el sonido de fuegos artificiales.
comienzan a disparar desde lejos. Entonces narra el testigo que escucharon algo así como fuegos artificiales o cohetillos, Disparar a la carpa. Sí, pero de bastante distancia. Entonces el ruido era muy difícil de tipificar, de poder decir, nos están disparando, ¿no? Y cuando se para Ítalo es que allí le alcanza la bala por detrás, parece que en la zona del coxis, en la parte baja de la columna, y grita. En el momento en que grita, Jorge se percata del atentado, del asalto, y entonces viene para la zona donde estaba Ítalo con Mark, el jefe canadiense, y los abraza. Ese es el testimonio de Arturo, y es en el que yo creo, porque Mark dijo que le había salvado la vida a mi esposo, los abraza a manera de escudo, para proteger a ambos, porque él en ese momento estaba consciente de que ya era un ataque, pero los demás estaban todos perplejos. Una vez que cae mi esposo, ya los terroristas, porque gritaban los que estaban dentro, gritaban, estamos sin armas, no estamos armados, por favor, en paz, y gritaban los que estaban quedando como sobrevivientes, y entonces los terroristas dejan de disparar y los hacen salir. Y los hacen salir tirando, arrastrándose sobre la tierra para que no los vieran, y les impiden que los miren en todo momento, diciéndoles, quien mira, lo matamos, si nos miran, los matamos. Entonces comienzan a patearlos, algunos los jalan de los cabellos, esa es la narración que he recibido, y luego comienzan a desmantelar el campamento en busca de lo que supuestamente venían a buscar. Explosivos. Eso es lo que yo tengo como hipótesis, te repito, pero también podría, si fueran ladrones o si hubieran sido delincuentes comunes, podría ser cierto que estaban robando. Pero yo digo, ¿delincuentes comunes entran a matar? El día siguiente del asesinato, El día siguiente, claro, ¿qué encontraste? un muerto. Ingeniero. ¿Y los demás heridos dónde estaban? Ya no estaban. ¿Cuántas carpas había? 3, 3 carpas. Sí. ¿Camionetas? camionetas, uno nomás ya. ¿Y la policía a qué hora llegó? A las 11. 11 de la mañana. Sí, Se llevaron a los carros. ¿La policía con quién llegó? con los camionetas, pe. Sí. ¿Tú no sabes quién fue el que lo mató? No, verdaderamente no sé, porque... Verdaderamente no sé, pe. Porque yo, prácticamente nosotros no estábamos ahí, pe. Al examen externo encontramos manchas de sangre empapadas en el cuero cabelludo y al pelo, dice, desde la región frontal, occipital y parietal. Asimismo, manchas de sangre también se observan a nivel facial, totalmente y frontal. El resultado de la necropsia confirma que Jorge Injoque murió de un balazo en la cabeza. Su cuerpo, hallado por un campesino a las 7 de la mañana del día siguiente y 4 horas después por la policía, mostraba un orificio de entrada y otro de salida. Es fácil entonces preguntarse si se trató acaso de un ajusticiamiento popular, sobre todo porque los supuestos asaltantes se llevaron realmente poco para tanta sangre fría. Lo único que sé es que eran 5 que iban con armas de tipo rifle, de esas de cazar animales, y No era armamento de guerra. no era armamento de guerra, y no se sabe si estaban encapuchados o no, porque los testigos, al haber sido puestos en el piso para que se arrastraran y con la cabeza siempre abajo, de reojo ligeramente pudieron intentar observar, pero no están seguros. No están seguros si estaban encapuchados y tampoco están seguros de si eran jóvenes o eran, porque prácticamente no los han mirado a la cara. Tampoco si había alguna mujer en el grupo. Tampoco me han confirmado esa información. Lo único que sí sé es que el tipo de trato que le dieron a los rehenes, porque durante 2 horas o 3 han sido rehenes, ha sido brutal. Todo, incluso el inquebrantable silencio de los sobrevivientes, apunta a responsabilizar de este asesinato a una columna de Sendero Luminoso. Una columna que se esconde en alguna quebrada agreste en las afueras de Puquio. Una columna que habría pretendido apropiarse de una cantidad de explosivos que nunca encontró. Para el que no sabe, para el que es neófito en estos temas, habrán pensado, mineros, explosivos. Vamos a buscar los explosivos. Y por eso fue que registraron el campamento más de 2 horas, cosa que a mí también me parece inconcebible, porque yo digo, un delincuente común, cuando se dé cuenta que no hay más que robar, sale huyendo lo más rápido que puede, no se va a quedar en el lugar de los hechos tratando de desmantelarlo todo. Dicho sea de paso, la única camioneta que había bien, porque había otra que estaba malograda, que no podían utilizar, la camioneta buena se la llevan y luego la abandonan a pocos kilómetros después, ni siquiera muy lejos, y se van a campo traviesa, por esas alturas, a 4.000 y tantos metros, con el frío que hacía, ya anocheciendo. Si hubieran robado mucho, ¿cómo lo llevaban? ¿Sobre los hombros?
Fuentes de nuestra corresponsal en Ayacucho aseguran que se han producido por lo menos 3 incursiones terroristas con asesinatos y que más de una vez en las últimas semanas los campesinos se han sorprendido frente a la hoz y el martillo dibujados en la falda de algún cerro. Yo espero que las investigaciones lleguen a la verdad y que esa verdad me la transmitan, esté yo donde esté, para la tranquilidad de mi conciencia y para poder continuar con mi vida, porque yo desde el 22 de julio y yo ahora me controlo y tengo mucha fortaleza ante cámaras, porque tú sabes que yo soy mujer de televisión y sé lo que esto significa. No quiero que parezca un show, esto no es un show. El dolor no es para hacer que salga la señora llorando, para que todo el mundo se conmueva y digan pobrecita, no. El pobrecita me lo quedo para mí dentro, porque yo estoy sufriendo mucho desde que esto sucedió. Yo podría decir que estoy muerta en vida. A esta hora, Cecilia Alegría ya se encuentra en los Estados Unidos. Ella y 2 de sus 3 hijos han preferido continuar con los planes que tenían antes de que un grupo de delincuentes y asesinos les arrebatara al esposo y padre ejemplar que fue Jorge Infoque Espinosa. La verdad es lo único que añoran. Ya es hora de que pensemos que la violencia no solamente toca a familias de pueblitos apartados, de la puna, y que lamentablemente siempre subestimamos. Porque como son don nadies, entre comillas, entonces nadie se va a fijar en su llanto, en su sufrimiento, en su duelo. Tiene que tocarle a alguien que tenga por ahí un nombre más o menos conocido para que reparemos en lo que está sucediendo en nuestro país. Y el presidente Toledo no puede negar que algo está sucediendo en nuestro país. Claro que algo está sucediendo en nuestro país y ojalá que el viaje que ha emprendido Cecilia Alegría nos sirva ahora de pretexto para prolongar el desarrollo de las investigaciones que tienen que obrarse con respecto a la muerte de su esposo.